Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast para aprender español. Yo soy Ana. Y yo soy Pablo. Estamos muy contentos de que estéis aquí con nosotros para practicar vuestro español de una forma natural y entretenida. Exacto. Como siempre, os queremos recordar que podéis activar los subtítulos en vuestro propio idioma si en algún momento os resulta difícil seguir la conversación en español. El objetivo es que aprendáis, no que os frustréis. Muy bien dicho. Bueno, Ana, ¿de qué vamos a hablar hoy? Te veo con cara de curiosidad. La tengo. Es que sé que ayer tuviste un día importante. Si no me equivoco, tuviste la entrevista de trabajo para ese puesto que tanto te interesaba, ¿verdad? Quiero saberlo todo. Pero antes de que me cuentes cómo fue, cuéntame cómo te preparaste. Porque una buena preparación es la mitad del trabajo, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Me lo tomé muy en serio. La verdad es que antes de una entrevista importante, siempre intento ponerme las pilas unos días antes. Espera, acabas de usar una expresión muy buena. Ponerse las pilas. ¿Puedes explicársela a nuestros oyentes? Claro, ponerse las pilas significa empezar a trabajar con más energía, esfuerzo y determinación. Es como si te recargaras de energía, como una batería. Así que sí, me puse las pilas y pasé bastante tiempo investigando a fondo la empresa. No solo lo que hacen o los productos que venden, sino también su cultura corporativa, sus valores, las noticias recientes que han protagonizado. Eso es fundamental. Demuestra que no eres un candidato más que envía currículums a todas partes, sino que tienes un interés real y específico en ellos. ¿Dónde buscaste toda esa información? Pues un poco por todas partes. Empecé por su página web, sobre todo en la sección de Sobre nosotros o Trabaja con nosotros. Luego busqué sus perfiles en redes sociales, especialmente en LinkedIn, para ver qué tipo de contenido comparten y cuál es su tono de comunicación. Incluso busqué a las dos personas que me iban a entrevistar en LinkedIn para conocer un poco su trayectoria profesional, sin ser un acosador, claro, solo para tener un poco de contexto. Hiciste los deberes. Es una estrategia muy inteligente. ¿Y qué hay de las preguntas? ¿Te preparaste las respuestas para las preguntas típicas? Por supuesto, eso es un paso que no me salto nunca. Me hice un documento con las preguntas más comunes. El clásico Háblame de ti, mis puntos fuertes y débiles, por qué quiero trabajar precisamente en esta empresa, por qué dejé mi anterior trabajo, dónde me veo en 5 años, todas esas. ¿Y qué es lo más importante al preparar esas respuestas? Para mí, lo crucial es no memorizar una respuesta como un robot. La clave es tener claras las ideas principales y, sobre todo, preparar ejemplos concretos de mi experiencia que respalden lo que digo. Si digo que soy bueno resolviendo problemas, tengo que tener preparada una pequeña historia de una vez que resolví un problema importante. Eso es lo que marca la diferencia. Muy buen consejo. La teoría sin práctica no sirve de mucho. Bueno, ahora sí, después de toda esa preparación, llegó el gran día. Cuéntame, ¿cómo fue? Quiero todos los detalles. Ay, Ana, ¿qué te voy a contar? Fue una mezcla de emociones. Pero sí, ya pasó. Por un lado, estoy aliviado de que haya terminado, porque llevaba unos días que era un manojo de nervios. Uf, me lo imagino. Ser un manojo de nervios. Ya hemos explicado ponerse las pilas, pero esta es otra expresión muy visual. ¿Qué significa exactamente? Pues sí, es muy gráfica. Ser un manojo de nervios es una forma coloquial de decir que estás muy nervioso o ansioso. Imagina que todos tus nervios son hilos y están todos enredados en un nudo o un manojo. Así me sentía yo. Es como estar extremadamente inquieto por algo. Se puede decir estoy un manojo de nervios o soy un manojo de nervios. Perfecto, muy buena explicación. Es una expresión que usamos muchísimo. Bueno, entonces, estabas muy nervioso, pero la sensación general fue buena o mala. ¿Te dio buena espina el lugar? Pues mira, en general la sensación fue bastante positiva. Y sí, el lugar me dio buena espina.
Desde que llegué, el ambiente en la oficina parecía muy agradable. Era un espacio abierto, luminoso, y la gente que veía parecía concentrada pero relajada. No había esa tensión que se respira en algunas empresas. ¡Qué bien! Oye, otra expresión interesante. Dar buena espina. Explícanos esa también, que es muy común. Por supuesto, dar buena o mala espina es tener una intuición o un presentimiento bueno o malo sobre algo o alguien. Una espina es lo que tienen los pescados, esos huesitos finos. La expresión viene de la idea de que algo te pincha, te molesta, si te da mala espina. En cambio, si te da buena espina, es que tienes un buen presentimiento. Te genera confianza sin saber exactamente por qué. La oficina, los empleados, todo me dio buena espina. Genial, me encanta cómo estas expresiones hacen el lenguaje mucho más rico. Entonces, entraste, te gustó el ambiente y los entrevistadores. ¿Quiénes te entrevistaron? Me entrevistaron dos personas. Primero la directora de recursos humanos, que se llamaba Laura. Era muy simpática, y su papel era más el de evaluar mi personalidad, mi encaje en la cultura de la empresa, lo que llaman las habilidades blandas. Después se unió a la conversación el que sería mi jefe directo, el director del departamento de marketing llamado Javier. Ah, la clásica entrevista en dos fases, pero juntas. ¿Y qué tal con ellos? ¿Eran muy serios? Laura era muy cercana, intentó que me relajara desde el principio. Javier era un poco más serio, más técnico. Fue directo al grano con las preguntas sobre mi experiencia, mis habilidades, los proyectos en los que he trabajado. Quería ver si realmente sabía de lo que hablaba, si iba a dar la talla. Ir directo al grano y dar la talla. Dos más para la colección. Explícanoslas. Claro, ir directo al grano significa hablar del tema principal o más importante sin rodeos, sin perder el tiempo en detalles introductorios. Javier no se anduvo con chiquitas. Y dar la talla significa estar a la altura de las circunstancias, tener la capacidad o calidad necesaria para algo. Él quería asegurarse de que yo daría la talla para el puesto. Entendido. Es como el típico rol de policía bueno, policía malo. El de recursos humanos te relaja y el jefe de departamento te pone a prueba. ¿Y cuál fue la primera pregunta que te hicieron? Pues empezamos con el clásico de los clásicos. Háblame un poco de ti. Esa pregunta parece fácil, pero es muy difícil. Tienes que resumir tu vida profesional en un par de minutos sin sonar aburrido ni arrogante. ¿Cómo la enfocaste? Exacto, es un elevator pitch sobre ti mismo. Intenté no recitar mi currículum, porque eso ya lo tenían. En lugar de eso, construí una pequeña narrativa. Empecé con una breve introducción sobre mis años de experiencia en el sector, luego destaqué 2 o 3 logros clave de mi último trabajo que eran muy relevantes para el puesto al que aplicaba, y terminé conectando esa experiencia con mi interés en su empresa y en esa posición específica. Quería que sonara una historia coherente y con un propósito. Muy bien pensado. No es solo lo que has hecho, sino por qué eso te lleva a estar sentado hoy aquí. Y después de eso, ¿pasaste a las famosas fortalezas y debilidades? Por supuesto, pasamos a ¿cuáles son tus mayores fortalezas? Y por supuesto, la pregunta estrella, ¿cuál es tu mayor debilidad? O, como la llaman ahora para que suene mejor, un área de mejora. Ah, esa pregunta es terrible. Nunca sabes qué contestar. Si dices algo muy malo, quedas mal. Si dices el cliché de soy demasiado perfeccionista, suenas poco sincero. Es una pregunta con trampa. Totalmente, es una pregunta con trampa. Creo que es importante que expliquemos esto. Una pregunta con trampa es una pregunta que parece simple, pero que está diseñada para que el candidato pueda cometer un error fácilmente. Quieren ver cómo reaccionas, tu honestidad y tu capacidad de autocrítica. Exacto. ¿Y qué respondiste? No me digas que dijiste que eres perfeccionista. Casi, pero no. Me lo había preparado. Dije que a veces, al principio de un proyecto grande, me cuesta un poco delegar tareas porque me gusta tener todo bajo control, pero que he aprendido a confiar en mis compañeros de equipo y que los mejores resultados siempre vienen del trabajo colaborativo.
Intenté convertir una debilidad en una historia de aprendizaje y mejora. Muy buena respuesta, Pablo. Eso es muy inteligente. Muestras autoconciencia y a la vez una actitud proactiva para mejorar. Oye, y hablando de esto, ¿qué diferencia hay entre punto fuerte y fortaleza? ¿O punto débil y debilidad? ¿Se usan igual? Es una buena pregunta. En el contexto de una entrevista, son prácticamente sinónimos. Fortaleza y debilidad son sustantivos más formales, quizás. Punto fuerte y punto débil es una forma un poco más coloquial de decirlo. Podrías decir, una de mis fortalezas es la creatividad, o uno de mis puntos fuertes es la creatividad. El significado es el mismo. Lo importante es siempre poner ejemplos, como decíamos antes. Grandes consejos. Bueno, superada la pregunta trampa, ¿te hicieron alguna otra de esas preguntas sobre situaciones pasadas? Del tipo, cuéntame una vez ¿qué tanto les gustan a los de recursos humanos? Sí, ¿cómo no? Laura me pidió, descríbeme una situación en la que tuviste un conflicto de opiniones con un compañero de trabajo y cómo lo resolviste. Uf, otra pregunta delicada. ¿Quieren ver si eres una persona conflictiva o si sabes gestionar desacuerdos de forma constructiva? Exacto. Buscan evaluar las famosas habilidades blandas o soft skills. La capacidad de comunicación, de negociación, la empatía. No quieren a alguien que genere mal ambiente. ¿Y qué historia contaste? Si se puede saber, claro. Sí, claro. Recordé una situación real de mi anterior trabajo. Hubo un desacuerdo con un diseñador sobre el enfoque visual de una campaña. Él tenía una visión muy artística y yo una más enfocada en los datos de mercado. En lugar de imponer mi criterio, le propuse que hiciéramos una pequeña prueba A/B con las dos versiones. Le expliqué que mi objetivo no era decir que su idea era mala, sino encontrar la que mejor funcionara para el cliente. Al final, los datos nos dieron una respuesta clara y ambos aprendimos algo. Y lo más importante, nuestra relación profesional se fortaleció. Me parece una respuesta perfecta. No culpas a nadie, muestras iniciativa, te basas en datos y buscas una solución en la que todos ganan. ¡Chapó! Gracias. La verdad es que en ese momento me sentí bastante cómodo. Pero la calma no duró mucho. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pasó que Javier, el director de marketing, decidió ponerme a prueba de verdad. Me presentó un caso práctico hipotético. Me dijo, imagina que lanzamos un nuevo producto y en el primer mes las ventas son un 50% más bajas de lo previsto. Tienes un presupuesto limitado. ¿Cuáles serían los 3 primeros pasos que darías? ¡Wow! Esa es una pregunta para ver cómo piensas bajo presión. ¿Y qué pasó? Pues, honestamente, al principio me quedé en blanco por un par de segundos. La presión del momento, ¿sabes? Claro, otra vez una expresión genial. Quedarse en blanco. Explícanos qué te pasó por la cabeza, o más bien, qué no te pasó. Exacto, ¿qué no me pasó? Quedarse en blanco significa que tu mente se vacía por completo de repente. No puedes pensar, no puedes recordar nada. Es como si tu cerebro se apagara. Es una sensación horrible, sobre todo en una situación de estrés como esa. Ves la cara del entrevistador esperando una respuesta y en tu cabeza solo hay silencio, vacío. ¿Y cómo saliste de esa situación? ¿Qué hiciste para recuperarte? Pues hice algo que leí una vez como consejo. Respiré hondo, bebí un sorbo de agua que me habían ofrecido y dije, es una pregunta muy interesante. Permítame un momento para estructurar mi respuesta. Eso me dio unos 15 o 20 segundos para ordenar mis ideas. No es mucho tiempo, pero fue suficiente para salir del pánico inicial. ¡Qué buena estrategia! Es una forma de ganar tiempo sin parecer que no sabes qué decir. Demuestra calma y profesionalidad. ¿Y qué respondiste al final? Pues dije que, lo primero, sería analizar los datos para entender por qué las ventas eran bajas. ¿El problema era el producto, el precio, el marketing, la distribución? Lo segundo, hablar con el equipo de ventas para tener su feedback directo del cliente. Y lo tercero, con esa información, proponer una campaña de marketing muy segmentada y de bajo coste, enfocada en el público que sí había mostrado interés.
No sé si era la respuesta perfecta, pero al menos fue una respuesta estructurada. A mí me parece una respuesta fantástica. Demuestra capacidad de análisis, de trabajo en equipo y de resolución de problemas. ¡Chapó! Gracias. La verdad es que en ese momento me sentí bastante cómodo, pero la calma no duró mucho. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pasó que Javier, el director de marketing, decidió ponerme a prueba de verdad. Me presentó un caso práctico hipotético. Me dijo, imagina que lanzamos un nuevo producto y en el primer mes las ventas son un 50% más bajas de lo previsto. Tienes un presupuesto limitado. ¿Cuáles serían los 3 primeros pasos que darías? ¡Wow! Esa es una pregunta para ver cómo piensas bajo presión. ¿Y qué pasó? Pues honestamente, al principio me quedé en blanco por un par de segundos. La presión del momento, ¿sabes? Claro, otra vez una expresión genial. Quedarse en blanco. Explícanos qué te pasó por la cabeza, o más bien, qué no te pasó. Exacto, ¿qué no me pasó? Quedarse en blanco significa que tu mente se vacía por completo de repente. No puedes pensar, no puedes recordar nada, es como si tu cerebro se apagara. Es una sensación horrible, sobre todo en una situación de estrés como esa. Ves la cara del entrevistador esperando una respuesta y en tu cabeza solo hay silencio, vacío. ¿Y cómo saliste de esa situación? ¿Qué hiciste para recuperarte? Pues hice algo que leí una vez como consejo. Respiré hondo, bebí un sorbo de agua que me habían ofrecido y dije, es una pregunta muy interesante. Permítame un momento para estructurar mi respuesta. Eso me dio unos 15 o 20 segundos para ordenar mis ideas. No es mucho tiempo, pero fue suficiente para salir del pánico inicial. ¡Qué buena estrategia! Es una forma de ganar tiempo sin parecer que no sabes qué decir. Demuestra calma y profesionalidad. ¿Y qué respondiste al final? Pues dije que, lo primero, sería analizar los datos para entender por qué las ventas eran bajas. El problema era el producto, el precio, el marketing, la distribución. Lo segundo, hablar con el equipo de ventas para tener su feedback directo del cliente. Y lo tercero, con esa información, proponer una campaña de marketing muy segmentada y de bajo coste, enfocada en el público que sí había mostrado interés. No sé si era la respuesta perfecta, pero al menos fue una respuesta estructurada. A mí me parece una respuesta fantástica. Demuestra capacidad de análisis, de trabajo en equipo y de resolución de problemas. Salvaste la situación como un campeón. Bueno, gracias. Sentí que recuperé el control después de ese pequeño bache. Un bache es como un pequeño obstáculo o un mal momento en un proceso. Después de eso, la conversación fluyó mucho mejor. Me alegro mucho. Oye, ¿y de las cosas prácticas hablaste algo? Me refiero al salario, el horario, las vacaciones, esas cosas que a veces da un poco de vergüenza preguntar, pero que son fundamentales. Sí, claro. Esa parte la gestionó Laura, la de recursos humanos, al final de la entrevista. Fue ella quien sacó el tema. Me preguntó por mis expectativas salariales. Ajá, el momento de la verdad. ¿Y qué le dijiste? Pues fui honesto. Le di una horquilla salarial, un rango, basándome en mi experiencia y en lo que sé que se paga en el sector para un puesto así. Le dije que, para mí, el proyecto y el buen ambiente de trabajo también eran muy importantes, pero que esperaba una remuneración acorde a mis responsabilidades. Muy diplomático. Es bueno mostrar que no solo te interesa el dinero, pero también dejar claro tu valor. Y sobre el resto de condiciones que te contaron. Me explicaron que la jornada laboral es de 9 a 6 con una hora para comer, y que tienen jornada intensiva los viernes y durante el verano. Esto significa que trabajas más seguido, sin una pausa tan larga para comer, y sales antes, por ejemplo, de 8 a 3. Eso me gustó mucho. La jornada intensiva es una maravilla. Es un beneficio muy valorado aquí en España. Y perdona que sea tan curiosa, pero es que este tema es muy útil para quien nos escucha. ¿Pudiste hablar de otros conceptos como el salario bruto o neto o el tipo de contrato? Sí, por supuesto. Es fundamental tenerlo claro. Laura me habló del salario bruto anual. Es importante que nuestros oyentes entiendan la diferencia. El salario bruto es la cantidad total de dinero antes de que te quiten los impuestos y las cotizaciones a la seguridad social.
El salario neto es el dinero que realmente recibes en tu cuenta bancaria cada mes después de todas las deducciones. La diferencia puede ser bastante grande. Cierto, es un error muy común para la gente que viene de fuera no tener esto en cuenta. Ven una oferta de 30.000 euros brutos al año y piensan que van a recibir 2.500 euros al mes, pero en realidad es bastante menos. ¿Te hablaron de otros beneficios sociales? Sí, mencionaron que la empresa ofrece tickets restaurante, que es una ayuda para la comida de mediodía, y que tienen un seguro médico privado para los empleados. Son cosas que suman y mejoran el paquete de compensación total. Desde luego, el concepto de paquete de compensación es clave. Es la suma de todo: salario, beneficios, vacaciones. ¿Y el contrato? Me dijeron que empezarían con un contrato temporal de 6 meses, con un periodo de prueba, y que si todo iba bien, se convertiría en un contrato indefinido. Esto también es muy habitual. Sí, es una práctica estándar. El contrato indefinido es el contrato fijo, permanente. Ofrece mucha más estabilidad. Bueno, parece que fue una conversación muy completa. ¿Y al final, te dieron la oportunidad de hacer preguntas tú a ellos? Sí, y creo que esta es de las partes más importantes de una entrevista. Siempre hay que llevar preparadas algunas preguntas. Demuestra interés y proactividad. Totalmente de acuerdo. No preguntar nada puede dar una mala impresión, como si no tuvieras un interés genuino. ¿Qué les preguntaste tú? Pues llevaba unas cuantas preparadas. Les pregunté sobre la composición del equipo de marketing, cuántas personas eran y cuáles eran sus roles. También pregunté cómo era un día normal en ese puesto y cuáles serían los mayores desafíos para la persona que se incorporara en los primeros 6 meses. Sí, también pregunté por las oportunidades de formación y desarrollo dentro de la empresa, para mostrar que tengo interés en crecer con ellos a largo plazo. Y mi última pregunta fue para Javier. Le pregunté qué era lo que más le gustaba de trabajar en esa empresa. Quería una respuesta un poco más personal, menos corporativa. Esa es una pregunta genial. Te da mucha información sobre la cultura real de la empresa. Y después de eso, ¿cómo terminó todo? Pues me dijeron que el proceso de selección seguía, que tenían que entrevistar a un par de candidatos más y que me darían una respuesta en una semana o 10 días, tanto si era positiva como si no. Nos dimos la mano y me acompañaron a la salida. La famosa frase «ya te llamaremos». Puede ser muy estresante esa espera, ¿no? Sí, es la peor parte. Pero bueno, aún quedaba un último paso por mi parte. Ah, ¿sí? ¿Cuál? Al llegar a casa, después de respirar un poco, escribí un email de agradecimiento a los 2 entrevistadores. Muy bien hecho. Mucha gente se olvida de ese paso o no le da importancia, y es fundamental. ¿Qué pusiste en el email? Algo breve y profesional. Les agradecí su tiempo, reiteré mi gran interés en el puesto y en la empresa, y mencioné algo específico que habíamos comentado en la entrevista y que me había parecido especialmente interesante, para que vieran que había estado atento y para refrescar su memoria sobre mi candidatura. Perfecto. Eso te diferencia del resto. Demuestra profesionalidad y entusiasmo. Consigues dejar un buen sabor de boca. Exacto. Dejar un buen sabor de boca es causar una buena impresión final. Y ahora sí, después de enviar el email, solo queda esperar y tener paciencia. Intento no obsesionarme y seguir con mi vida, pero es inevitable estar pensando en ello constantemente. Intento ser optimista, pero con cautela. Cruzo los dedos. Ahí va la última expresión del día, cruzar los dedos. Una muy internacional, pero que usamos todo el tiempo. ¿Qué significa, Pablo? Pues cruzar los dedos es el gesto de cruzar el dedo corazón sobre el índice, y la expresión significa desear que algo bueno suceda, esperar tener buena suerte. Así que sí, estoy cruzando los dedos para que me llamen y me digan que el puesto es mío. Pues yo también cruzo los dedos por ti, Pablo. Por todo lo que me has contado, creo que lo hiciste genial. Fuiste preparado, supiste reaccionar a los imprevistos y mostraste mucho interés. Ojalá haya suerte. Muchas gracias por los ánimos, Ana. Realmente lo aprecio. Ahora solo queda esperar. Exacto. Y mientras esperamos la llamada, podemos aprovechar para preguntarle a nuestra fantástica comunidad. A vosotros que nos estáis escuchando, ¿habéis tenido alguna entrevista de trabajo memorable?
¿Alguna pregunta extraña, algún momento divertido o alguna situación de pánico como la de Pablo? Eso, nos encantaría leer vuestras historias. Creo que todos hemos pasado por situaciones similares y es genial compartirlas. Así que por favor, contádnoslo en los comentarios. Vuestras anécdotas seguro que son interesantes y muy útiles para todos. Pues sí, estaremos muy atentos a los comentarios. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Esperamos que esta charla sobre entrevistas de trabajo os haya resultado útil y que hayáis aprendido mucho vocabulario y expresiones nuevas. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle a me gusta y de suscribiros al canal para no perderos los próximos episodios. Vuestro apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido. Y por supuesto, si tenéis alguna sugerencia para futuros temas o cualquier duda, dejádnosla también en los comentarios. Nos encanta leeros y tomar nota de vuestras ideas. Nada más por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y muchísima suerte con la llamada Pablo. Gracias, Ana, y gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.